Se me hace que ya lo logramos, esta vez sin tanto brinco, mi querida Itzia. Siempre es, como te digo, me muero de la risa porque cada vez que hago estas conexiones, tiemblo. Eh, Pues esta vez te salió muy bien. Flawless. exacto, sin romper nada, sin tener que reconectarme 15 veces, nada por el estilo. Entonces, pues ya vamos a arrancar. Me da muchísimo gusto, por un lado, darte la bienvenida a ti y a todos los que nos estén viendo en estos momentos. Esta es la quinceava edición del Read to Lead, que fue un ejercicio que empezó hace un poquitín más de un año con la idea de tocar temas que fueran relevantes para los emprendedores y al mismo tiempo también pues descansar en libros que nos ayuden como a ir generando esas agendas e ir profundizando en ellas. Nada más como recordatorio a las personas que nos estén escuchando, pueden ver este y los demás capítulos en nuestra página de YouTube, pero también para que se pongan al día y lo puedan hacer cuando van corriendo, van caminando o en el coche, pueden meterse a cerfati.vc, en donde ya está la liga al canal de Spotify. Y creo que ha resultado ser una forma muy eficiente de irse aprovechando este material. Me encanta, ahora sí, darte la bienvenida, Itzia. Ha sido un verdadero placer leer esto contigo y ir como construyendo esta conversación. Si me permites, te voy a presentar bien rápido y luego ya dejo que tú te sigas. Entonces, nos acompaña Itzia Belaustegui-Goitia. Practiqué mucho. Es co-founder y CEO de Troquer, que es una plataforma muy interesante que tiene que ver justamente con la economía circular, y voy a dejar que ella específicamente haga una presentación de Troquer, porque creo que es importante que yo no le vaya a quitar absolutamente nada de lo interesante de la plataforma en lo que yo trato de decir que hace. Tiene una carrera súper interesante también porque antes de eso, she's a recovering investor. Estuvo en el dark side, así como yo ahorita. Yo creo que yo nunca me voy a salir de acá. Bueno, también tengo mis pininos de emprendedor en algunas cosas, pero estuvo con AllVP como principal. La verdad es que es una firma súper interesante que han hecho las cosas muy bien. Y antes de eso estuvo pues como advisor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También fue Chief of Staff de la Bolsa Mexicana de Valores, y antes de eso estuvo en uno de los startups más interesantes de private equity que ha habido en México, que es Volaris. Estudió en el ITAM, lo cual evidentemente ya le suma puntos para todos los exitamitas que estamos viéndonos. Pues te voy a decepcionar porque estudié en la Ibero. Ingeniería industrial, pero Ah, en es la Ibero. cierto, tienes toda la razón, pero Yo soy ¿sabes qué? ingeniera. Tienes toda la razón. Pero te daríamos la bienvenida en el ITAM de cualquier manera. Me siento itamita por el liceo. Acuérdate que el liceo. Exacto. Ah, es cierto. Además, eso sí, no le voy a fallar. Es exliceana, así como su charro negro. Estudiamos orgullosamente en el Liceo Franco-Mexicano. Y bueno, pues salimos adelante después de esa experiencia tan traumática. Entonces, a ver, Itzia, cuéntanos de ti, por favor, y cuéntanos de Troquer, y por favor, de pasadita también, nos das tus redes sociales para que la gente tenga la oportunidad también de interactuar contigo más adelante. Bueno, pues Fabriz, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Me ha dado muchísimo gusto compartir contigo. Tienes una sangre ligera y una mente increíble. También eres como muy charming. Entonces, pues me da mucho gusto conocerte. También gracias por la invitación. Mira, justo el libro pues, del que vamos a hablar va muy coincidente con lo que hago, que es Troquer, y sobre todo te diría que va muy coincidente también conmigo y con mi filosofía personal, ¿no? Troquer es una plataforma de reventa, ¿no? De moda, básicamente. Y lo que hace Troquer es que esta plataforma digital une a compradores y a vendedores en un mismo lugar, buscando entregar la mejor experiencia para ambos, con el propósito de hacer que recuperen su inversión o que aquello que tienen estacionado en sus guardarropas lo puedan poner en uso
Y por otra parte, a los compradores que puedan adquirir objetos de larga vida, ¿no? Que son buenos, que tienen calidad, pero a precios más accesibles, ¿no? Entonces, en cierto sentido, es ayudar a recuperar el valor de lo que ya existe para no desecharlo y también para no fabricar adicionalmente, ¿no? Y entonces es una plataforma digital con la mejor experiencia de compra y venta. Fuimos la primera empresa en el giro en Latinoamérica y pues llevamos mucho tiempo justo tratando de abrir, ¿no? Y logrando exitosamente penetrar en el mercado para hacer un cambio en la forma de consumo. Entonces, lo que queremos es que la gente compre y en vez de que deseche, ¿no? Compre, use y revenda. Y entonces con eso se genera esta economía circular, que es lo que nosotros propiciamos. Entonces, en esencia, el modelo de Troquer es un modelo con un propósito sostenible, ¿no? Que yo le llamo como ecológico, como que consciente, como ético, que busca sostenerse hacia adelante, pero sobre todo para hacerle la vida más fácil a los usuarios. Entonces, tú compras en Troquer productos que están autentificados, o sea, que nosotros verificamos que tienen un estado de uso, verificamos, te damos esa garantía de que el objeto usado está en buenas condiciones. Y para el vendedor hacemos eso mismo, te damos la seguridad, ¿no? De que nos entregas a nosotros los objetos y que nos vamos a encargar de hacer todo para que tú no tengas que dedicarte la vida a vender tus objetos, sino que puedas vivir la vida, usar tu tiempo para vivir la vida y nosotros hacernos cargo de esa venta de los objetos, ¿no? Y con eso, pues hacerlo más escalable y más fácil para la usabilidad de todos en Latinoamérica. De hecho, nos gusta decir que queremos que todo Latinoamérica troquee. Súper bien. ¿Redes sociales? Itzia Belauste. Y Itzia, Y-T-Z-I-A, B-E-L-A-U-S-T-E. Y Troquer es troquer.mx. MX. Perfecto. Pues mira, de las cosas interesantes del Read to Lead del día de hoy es, yo diría que en general cuando tenemos estas conversaciones con founders, yo me siento como en igualdad de circunstancias como para tener conversaciones, en el sentido de que generalmente son temas pues que conozco o que he tenido oportunidad, digamos, de practicar durante mucho tiempo. Me encanta que estés aquí porque a través tuya y a través de la lectura de este libro, que pues ya es momento que les diga que se llama The Circular Economy Handbook, lo escriben Peter Lacey, Jessica Long y Wesley Spindler, pues descubrí algo que no forzosamente tenía yo tan claro y me encanta que estés tú aquí porque estoy seguro de que sabes mucho del tema, o sea, de eso no tengo absolutamente ninguna duda, pero además lo comunicas muy bien. Y es todo el tema alrededor de la economía circular. De las cosas con las que yo me quedé así como muy... fue de lo primeritito que me entró en la mente y que me empezó a generar ruido cuando empecé a leer el libro. Y ahorita voy a hablar brevemente del libro y de ahí ya me paso a que tú nos des un poquito también tu impresión. Es cómo habla del modelo lineal de consumo en donde la gente o las compañías toman, construyen y desperdician el proceso, diga, en su proceso de producción. Y todo el libro le hace honor ahora sí que a su nombre en términos de cómo modificar ese patrón de consumo y de producción completamente insostenible en un modelo de negocios que dé la vuelta y que sea circular. Para quien se vaya a echar el tiro de leerlo, les vamos avisando que está denso. Denso. Sí. Platicábamos, Itzi y yo, al principio, antes de entrar a esto, que se ve que lo escribieron consultores y pues trae ahí una agenda muy particular, muy interesante de las industrias que analizan. Pero me parece que presenta un par de cosas interesantes. Una de ellas es obviamente una nueva forma de pensar alrededor de los negocios y en ese sentido no tiene desperdicio. O sea,
No me arrepiento de haberlo leído, la verdad aprendí mucho. Generó conciencia en mí, pero además abre la puerta a algunas cosas que tienen que ver con temas de colaboración, de cómo la tecnología facilita todo esto, donde como startups es un tema súper relevante, pero también cómo esto tiene un trasfondo hacia la cultura de la organización. Y eso me parece que es fundamental en un mundo donde cada vez es más difícil adquirir talento, cada vez es más difícil retener talento y cada vez es más difícil ser auténticos como negocios, como emprendedores, pues como familias que están construyendo negocios en el largo plazo, ¿no? Yo veo mucho a Ignia como un lugar en donde nos ocupamos de la gente y la agenda de la circularidad se vuelve muy importante, mucho más allá del ESG y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya con esa introducción del libro, Itzia, por favor, dinos, ¿qué te pareció? Me voy a ir un paso atrás. Venga. Y antes ¿Puedo de hacer un comentario nada más? Ajá. De todos los Read to Leads que he hecho, que son 15, la única persona que me entrevistó para aceptar hacer el Read to Lead es doña Itzia. Entonces, desde ahí se dan cuenta de la profundidad de la mujer y que, by the way, me encantó que lo hicieras y que no me dijeras luego, ha habido gente que me ha dicho que no, pero seguro. Sí, mucha. Pero tú no, a ver, espérame, vamos a platicar, vamos a conocernos y a ver si le dedicamos tiempo a esto. Te lo agradezco. Bueno, pues es que, o sea, entre mi chamba y luego mi familia, mis hijos y mis inversionistas, estoy muy enfocada, entonces tiene que estar súper en línea. Muchas gracias. Y digo, de nuevo, o sea, decirte que esto ha sido un descubrimiento tanto del libro como de ti, Fabriz. Ya me habían platicado de ti, entonces ha sido súper bueno estar en contacto. Entonces, me voy hacia atrás y me gusta mucho este podcast por el propósito que cumple, ¿no? Por el propósito de Read to Lead. Entonces, quiero retomar primero la relevancia de lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y asociarlo a por qué este libro, ¿no? Y por qué el libro a mí me parece tan relevante, que vale la pena, que aunque esté denso, es de los primeros acercamientos que tenemos para entender dentro de una cultura verde bastante inmadura, por decirlo, ¿no? O naciente. Entonces, es un primer comienzo para abrir el panorama. Entonces, me parece un buen comienzo como para que todo líder en un mundo 2022, ¿no? O sea, ya pasó pandemia, en la pandemia nos dimos cuenta de la conciencia, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de la parte ética, de la salud, de cómo valía la pena cuidar el medio ambiente. Entonces, venimos justamente saliendo de eso, en donde hay más apertura para esto y yo creo que estamos en un momento también que ha marcado cambios en la tendencia de consumo. Entonces, por eso me parece relevante que lo hayas traído a la mesa y decirte que para cualquier líder esto tiene que formar parte de su agenda en mayor o menor medida. Entre más grande sea pues la startup creada, pues evidentemente será, y que no tenga una base de sustentabilidad, pues evidentemente será algo que tendrán que ir metiendo poco a poco, pero sin duda cualquier líder tiene una responsabilidad al respecto. Y todos los líderes, por lo tanto, están como interpelados por este libro, ¿no? Entonces, totalmente sugiero, ¿no? que justo atemos esa relevancia, ¿no? Del Read to Lead, por ahora meterle al liderazgo, un liderazgo con propósito y un liderazgo que busque más allá del fin económico. Porque típicamente yo casi te diría que a todos los que has entrevistado trabajan, ¿no? Y han creado negocios con la finalidad de ayudar a los demás, pero también pues, de crear un negocio. Entonces, pues como que ahí que yo quería meter eso, ¿no? Fíjate que te voy a interrumpir nada más un segundito. Y tocaste, y más bien, usaste una palabra que me parece súper relevante y tiene que ver con lo ético. O sea, es curioso cómo la trascendencia del tema, digamos, del cuidado del medio ambiente y de la circularidad y reaprovechar y todo esto, ya no es un nice to have, sino ya es parte de la ética de hacer negocios. Y de repente se nos olvida todo eso. O sea,
como estamos en un mundo en donde, al menos, digo, tú y yo estamos metidos en un mundo de startups donde no es tan obvio el desperdicio, no es tan obvio el impacto que podemos tener, creo que en el caso tuyo mucho más que en el mío, en términos de que ahí está y nace desde ahí el negocio, se nos olvida que hay que ser éticos en la manera como construimos los negocios y hoy una parte fundamental de ser éticos es reconocer el hecho de que nos estamos acabando el mundo y que todos tenemos que tener esa forma de pensar dentro de la construcción de nuestras culturas organizacionales. Entonces, como ahondando sobre lo que decías, que estamos sobre una construcción de modelo en donde las empresas consumen y desechan Sí. y generan este desperdicio, creo que pues este libro es justo un eye-opener a entender a qué nos referimos cuando hablamos de una economía lineal a una economía circular. Correcto. Que es justo lo que previene, es que el desperdicio, no solo del desecho, sino de la continuidad de ese objeto, se maximice en el nuevo modelo. O sea, ¿no? O sea que la nueva ecuación a resolver es cómo le haces para que lo que fabricas dure para toda la vida versus la ecuación a cómo le haces para que lo que construyas hoy sea al menor costo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo vives tú? O sea, obviamente en el caso de Troquer, pues hay como un tema como muy natural, pero ¿por qué no profundizamos 2 segunditos cuando estaban como diseñando el modelo de negocios de la compañía? ¿Cómo incorporaron la parte de la circularidad a eso? Cuéntame un poquito y por el otro lado, tú como emprendedora con una agenda muy particular, ¿cómo le haces para que se suban a esa agenda la gente que está ahí relacionada contigo, tus inversionistas, el resto del equipo, en fin, tus advisors, la gente con la que platicas de esto? Cuéntanos un poquito de cómo lo vives. Pues en sí el modelo de negocio está basado en la reutilización. O sea, la conciencia de la circularidad es la naturaleza misma de mi propio modelo de negocio. Entonces, nace de que el cliente, y ahí es en donde yo veo que está todo, y ahorita ahondamos en cómo el resto tiene que estar alineado, pero parte justamente de pensar en que nosotros como personas queremos maximizar nuestros recursos. Correcto. ¿No? Entonces tú tienes tiempo limitado y tienes dinero limitado y tienes espacio limitado, y entonces pues estás en tu casa y dices, pues este espacio lo tengo lleno de objetos, ¿por qué no saco esos objetos y los pongo a vender? Y con eso recupero la inversión. Sí. Entonces con eso ganas espacio y ganas dinero, porque tú habías invertido en eso, pero está estático, no lo usas. Entonces, con esa necesidad o con ese dolor, es que pensamos que seguramente habían personas que pagar por ese servicio. Sí. Porque, de nuevo, tú no te dedicas a vender tus cosas, tú vives de otra cosa y el resto de tu tiempo lo usas para vivir. Entonces, quieres hacerle la vida fácil a esa persona y quieres hacer que esa persona piense de forma sostenible, de forma que pueda reutilizar esos objetos. De otra forma, esos objetos se desechan, se tiran o se pierde valor porque se los donas, regalas a alguien y ese valor se pierde. Entonces, buscando maximizarle sus recursos a esta persona y luego pensando también en el otro, que es el comprador, pues como naturaleza humana siempre queremos más. Y entonces, aunque tengas mucho, ¿no? Poco, o sea, en proporción a lo que necesitas, siempre quieres más. Y entonces, pues tienes objetos y dices, híjole, pero es que se me antoja ahora el nuevo celular. Ahora el nuevo reloj o ahora quiero el nuevo coche. Pues lo mismo pasa en la ropa. Entonces, sabemos y entendemos que el comprador quiere eso, quiere estar saciando sus necesidades y sus deseos de moda, pero no es sostenible hacerlo de forma lineal ni para el planeta ni para su cartera. Correcto. Entonces, pues, ¿cómo le haces? Provees de artículos, la verdad es que son deseables, son artículos que esa es el éxito de la plataforma de Troquer, que los
todos los objetos que subimos ahí son un artículo de deseo y son un artículo que las personas ansían tener y que de otra forma no podrían tenerlo. Entonces, permitimos geografía, permitimos precio, permitimos diseño, permitimos amplia gama de categorías. Es una forma de ampliarle las posibilidades a una persona, otra vez maximizando sus recursos, haciendo que pueda tener más oportunidades, potenciando sus oportunidades. Entonces, lo que busca Troquer es justamente, pues, no tener desperdicios si lo ves del lado contrario, ¿no? Entonces, que no pierda dinero comprando algo que no vale la pena comprar de primera mano, o que alguien pueda recuperar el dinero invertido en lo que ya tenía estacionado de cualquier forma. Entonces, como que busca una vida práctica, pero con una naturaleza de buscar una forma más consciente de la continuidad del consumo, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza. Ahora me voy a ir a tu segunda pregunta, que tiene que ver con qué tiene que suceder en el ecosistema para que eso pase. O sea, ¿cómo le haces para alinear a tus socios, a tus colaboradores? ¿Cómo le haces? Pues te diría que la naturaleza misma de quienes están sumados a Troquer son personas que en su vida cotidiana piensan y actúan así. Okay. Entonces, mis socios, ¿no? O sea, bueno, empezando por mi socia, ella piensa y actúa así. Ella no solo es usuaria de Troquer, sino que además intercambia ropa con sus amigas. Y luego, pues mis demás socios son personas que sus esposas compran y venden objetos y ellos mismos son personas que le buscan a cómo llevar una vida más consciente, ¿no? Entonces, te diría que de naturaleza, todos aquellos que están cerca de Troquer es porque en su propósito y su inspiración personal está el propósito de vivir mejor o vivir más consciente o do good, ¿no? Y do well. Para mis colaboradores, o sea, las personas que integran Troquer, y te diría que son las personas más apasionadas, comprometidas y casadas con el propósito de la empresa. Y eso genera una fuerza valiosísima dentro de una organización. Y te diría que en COVID y todos los momentos pues, de mucha tensión y de mucho cambio y de mucha incertidumbre, lo que ha mantenido unido a Troquer es esa como deseo compartido de transformar la forma en la que consumimos. Y evidentemente también pues está el hecho de vivir más consciente y vivir de una forma pues que te permite abrir posibilidades. Entonces, como Troquer te abre posibilidades, igual pues a las personas que están sumadas dentro de Troquer les abre posibilidades, a los que trabajan con nosotros. Entonces buscan como crear, construir y les motiva mucho desarrollar este mercado que está creciendo mucho. ¿Tú crees que la agenda circular ha sido digamos, una razón por la cual gente trabaja contigo y se suma a la empresa o no se va de la empresa si les llega otra propuesta? ¿Cómo juega eso en términos también de la retención y de la atracción de talento? ¿Cómo lo ves tú? La ventaja es que suma, ¿no? Okay. En algunos casos es un pilar y en otros casos suma. Entonces, cuando tienes ese componente que te puede mover las fibras más allá que el desarrollo profesional o el desarrollo de construir una startup o lo que te puede traer, ¿no? el income o el ingreso en sí, esto le suma un componente a la oferta de lo que te deja tu trabajo todos los días, ¿no? Entonces, te diría que sí ayuda, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza de la persona, ayuda más o menos, pero en Troquer es parte del core. Fíjate, es interesante porque lo que platicábamos al principio de la conversación, ¿no? Hoy en día el mundo del emprendimiento y más en un contexto globalizado y con la pandemia, todo el mundo trabajando desde su casa y pues la realidad es que el construir un equipo es complicado, o sea, atraer talento es difícil. Hoy en día compites con otras compañías que están pagando sueldos en dólares. En Estados Unidos, virtual. Sí.
ya no hay geografías. Y el construir un sentido de propósito alrededor de tu negocio se vuelve tan importante. De las cosas que a mí me gustaron del libro es, a pesar de que el libro va sobre muchas industrias y hace como casos de uso en cada una de estas industrias, y que son industrias pesadas en general, o sea, no es el mundo de los startups, que, by the way, un tema interesante es que sí hablan de la industria de la moda como un lugar donde se pueden hacer muchas ventajas o se pueden hacer muchas iniciativas circulares. Tiene tiene una serie de metodologías para reconstruir negocios y volverlos circulares. Entonces, me encantaría, sin complicar mucho la conversación, pero ¿tú qué le dirías a los founders que, por ejemplo, tienen algún tipo de negocio? ¿Cómo les dirías, oye, muévete para acá? O sea, ¿qué son las cosas en las que se tendrían que enfocar? O si quieres, nos vamos al libro y lo hacemos desde ahí, como tú veas, pero de repente lo que me gustaría es lograr que la gente no se sienta ajena a esta conversación. O sea, yo tengo un e-commerce, ¿a mí qué me importa la parte de circular? O sea, ¿cómo le dices, a ver, güey, no es por ahí, regrésate, es por este lado? Mira, yo creo que hay dos formas de verlo. Bueno, tres, ¿no? Una es, ¿quién es tu cliente? O sea, ¿a quién sirves y a quién atiendes? Correcto. Y si tu cliente al que sirves y atiendes es cada vez más consciente, no quiere decir que mucho, pero cuando menos la tendencia esté tantito brotando por ahí, entonces lo tienes que poner dentro de tu agenda. ¿Okay? Bueno, de entrada yo diría que siempre, pero sí. se vuelve más relevante porque sabes que va a haber un monetizable ahí. Entonces dirías, oye, a ver, piensa en tu cliente. ¿A tu cliente le importa el tema de la sostenibilidad? ¿Tú crees que va a ser un valor agregado? ¿Tú crees que está dispuesto a pagar por él? ¿Tú crees que, no, independientemente de que tú vayas a tener que hacer el esfuerzo adicional en el corto, mediano o mediano, porque igual y a veces no puedes planear con tanto plazo, pero si en el corto y mediano plazo es relevante para tu cliente, entonces tienes que empezar a ver dónde son las avenidas, ya sea de negocio incremental, que te puede generar la sostenibilidad y en específico la circularidad. Luego te irías, la otra que me iría es a decirle, bueno, si no es porque tu cliente le genere un ingreso, entonces voltea a ver hacia adentro y ve qué dentro de tu organización y dentro de tus procesos y dentro de tus formas de actuar y de hacer, qué de aquello que es físico, que puedas reutilizar, ¿no? ¿Qué es aquello de lo físico que justamente genera este desperdicio? Lo puedes o reutilizar o minimizar el desperdicio. Y que eso te permita también ahorrar, o sea, a su vez hace que ahorres costos. Sí. Y luego también, pues ponerse a pensar, y esto ya va hacia startups más desarrolladas, porque aquí es en donde tendrían que estar viendo una pérdida de valor. También se dan los casos en donde empieza a haber sustitución de compras por objetos sostenibles y por lo tanto va a haber una sustitución de valor. Claro. Entonces, también ver, ¿no? Justo regreso a esto de ver si el cliente, pero el cliente, si ves que está yéndose, tus ventas siguen creciendo y tal, pero de pronto no te estás dando cuenta que hay un componente que el valor se está yendo a otro lado porque su decisión es primero por sostenibilidad, porque los demás factores están todos equal. Sí. ¿No? Entonces, yo diría, ahí es en donde hay que voltear a ver y ahí hay que ver qué de eso es monetizable o qué de eso es vendible en cuanto que pueda generarle al comprador un valor agregado para su toma de decisión. Totalmente. Fíjate que ahorita que hablabas, una de las cosas que me venían en la mente, y creo que ya alguna vez ya lo he platicado en uno de estos podcasts, es, yo fui super early adopter de que te traigan el súper a la casa. Me encanta la idea, la verdad es que, y con la pandemia creció muchísimo ese tipo de comportamiento, generalizado, no solamente en mi caso. Y lo que me empezó a pasar es el app que yo usaba me traía una bolsa reciclada que de repente
se empezó a generar un problema en mi casa con las bolsas recicladas. O sea, tenía yo tantas. Y entonces le decía a quien venía a traerme el súper la siguiente vez, le decía, oye, pues llévatelas. Y me decía, no, no me las puedo llevar porque no las puedo volver a usar. Y yo decía, güey, ¿cómo? No entiendo. Y entonces de repente salió Justo, que ahora soy cliente de Justo, no es ningún anuncio, simplemente me ha funcionado muy bien y me gusta mucho que las cosas mejoren, donde hoy me traen las cosas en unas cajas y las sacan en mi cocina. Y no me dejan una florecita muy linda, generalmente, es un detallazo, pero no me dejan basura. Y es un poco ese proceso de repensar cómo el cliente, en el fondo, lo que está buscando es una solución a sus problemas con una experiencia que vaya acorde a sus valores. Y creo que, nada más para acabar ese punto, un tema que me parece interesantísimo, que creo que el libro no lo toca bien porque habla de industrias muy grandes. Algo que es natural en el mundo de los startups es la parte de la colaboración. O sea, nacen colaborando, mucha gente dedica tiempo a muchas conversaciones que no forzosamente reditúan en una oportunidad de negocio inmediata. El hecho de que estés tú aquí, ahorita, es una forma de colaborar. Y de las cosas que me gusta que veo en los procesos en los startups, y que es un tema donde creo que hay que dedicarle tiempo porque hay mucha área de construir todavía más, por ejemplo, específicamente en el caso de Justo, pues resulta que la entrega la hace, al menos aquí en Monterrey, la hace 99 minutos. Y me gusta que organicen entre ellos una cadena de valor donde, pues por supuesto que Justo podría levantar una ronda de 65 millones de dólares. Yo creo que sí le alcanza a comprar camionetitas. Podría decir, no, eso lo voy a hacer yo. Pero parte de la circularidad es justamente no tener capacidad instalada ociosa que genere desperdicio o que genere contaminación adicional. Entonces, ese ecosistema como muy construido alrededor de la colaboración es como de las partes inherentes a los startups y me parece súper interesante porque hay mucho camino todavía por andar en ese sentido, ¿no? Sí, en la parte de la colaboración, justo, o sea, en materia, cuando tú logras, ¿no? O sea, hacer que el otro se especialice en lo que hace y tú te especialices en lo que haces, pues ahí es en donde, ¿no? Se potencia la esencia de cada una de los recursos, ¿no? Si lo quieres ver así. Y sí, genera mucha integración, o sea, crea este sentido de colaboración, crea este sentido de que pues como dice tu background, ¿no? Todos estamos en el mismo barco, compartimos el beneficio y por lo tanto, pues tú haz lo tuyo, yo hago lo mío y hay que colaborar y hay que hacerlo mejor juntos. Totalmente, totalmente. Oye, te voy a hacer otra pregunta como más, o sea, alrededor en el libro hay un capítulo donde habla de los servicios financieros y cómo tienen un impacto, digamos, en la construcción de los negocios y facilitadores de que haya transformaciones hacia la circularidad. De hecho, también sui generis, cuando estábamos preparando este podcast, Itzi y yo tuvimos una conversación con Marius Calvet, que es la directora de sustentabilidad de Grupo Financiero Banorte, que es una muy querida amiga que además muy generosa nos regaló algo de tiempo para platicar. Justamente como para escarbarle al tema de cómo los servicios financieros podían construir en ese sentido, o más bien cómo las industrias de los servicios en general, que no tienen desperdicio físico, que no tienen merma de materia prima, que pues, ¿cómo le hacen para entrarle a esto? Y la verdad es que sus puntos de vista fueron súper interesantes. Y en ese sentido, te quiero preguntar, ¿cómo vives esto, pues, por ejemplo, con tus inversionistas? Porque pues yo como inversionista y tú recovering investor, de repente quieres como imponer tus agendas que no forzosamente son de negocios específicas. Y yo siempre digo que los que invertimos estamos en el negocio de construir partnerships, de construir sociedades. Y
cuando tienes una agenda muy específica que vienes a imponer, realmente vas en contra de construir un partnership. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿qué le dices a los founders que están allá afuera y que de repente les llega un very forceful investor diciendo, tienes que ser circular, porque I look good cuando tú eres circular? ¿Cómo vives eso tú? Digo, la tienes fácil porque tú eres circular, pero ¿y ellos qué rollo? Sí, sí, sí. El inversionista juega un papel, pues, habilitador. Es un papel de colaborador, de socio, de habilitador, o sea, justo en esta parte de la colaboración, es decir, a ver, yo tengo este capital que quiero venir a poner en uso, pero lo voy a destinar en un lugar en donde tenga el doble propósito de que pues detone, construya, crezca exponencialmente, me dé los rendimientos que busco, pero a su vez cree pues esta externalidad, ¿no? Entonces, inversionistas con esa doble filosofía hay pocos, ¿no? O sea, seguramente tú en tu fondo, el tema de la sostenibilidad no es un criterio de inversión, ni Bueno, lo... a raíz de esto lo hemos, bueno, tenemos un ESG fuerte, porque la verdad es que mi socia Cristina Fernández, que es nuestro controlador, le han dedicado mucho tiempo a esto y le estamos dedicando mucho. Pero a raíz de este libro y de la conversación contigo, abrimos un capítulo nuevo de esto, o sea, de cómo nuestro proceso de análisis, el nuestro, y cómo nuestro proceso de monitoreo de las inversiones necesita tener algo de esto. No va a ser un factor de discriminación, sin duda, pero nosotros mismos como emprendimiento, nosotros fondo, tenemos que volvernos circulares sin duda. Pues me gusta ser detonante dentro de Ignea, ¿eh? Eso... Sin duda, me sí. da gusto. There you go. Ahí está tu legacy. Digo, también decirte que yo estuve en la bolsa y cuando estuve en la bolsa, justo lanzamos el índice sustentable Sí, claro. y fue de las cosas que cuando lo hicimos con Iris, fue de las cosas que me encantó lograr porque me pareció una innovación distinta a todos los demás índices o instrumentos invertibles y que podía seguir aquellas empresas que lograban ambas cosas, ¿no? Entonces, el inversionista es detonante porque es colaborador y porque es habilitador y porque con el eslabón que apoya con recursos y con capital y muchas veces también con guía, ¿no? Suma en el sentido de que puede invirtiendo en varias empresas y encontrando dónde está el eje, sus inversiones pueden hacer el doble de beneficio si lo hace con un propósito doble, genera, ¿no?, este valor agregado, como smart know-how al momento de invertir y dónde esos elementos de potencia que sí te dan y luego que no te dan. Entonces, pues con mis inversionistas, ellos han sido pues muy promotores de Troquer, ellos definitivamente están convencidos que los nuevos modelos de negocio que estén pues basados en la sostenibilidad van a seguir creciendo y lo ven con nosotros. Ahora, el papel del financiero es tan extenso como desde la inversión hasta el crédito, hasta el hecho de que puedas etiquetar a una empresa, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, te podrías volver sistema B, te podrías seguir los principios de inversión o mismo podrías empujar a que tus empresas empiecen a meterlo como parte. Yo estando en AllVP, en un punto estábamos estudiando si hacer que todas las inversiones portafolio tuvieran un componente green, bueno, ESG, ¿no? Para ser un poco más amplios. Y sí, yo sé que hay otras empresas y fondos grandes, o sea, grandes inversionistas a nivel global, que ya abrieron fondos de circularidad en específico. Claro. No sé qué tan familiarizado estés con eso. Sí. Entonces, se vuelve también una avenida en donde se empieza a crear un colectivo de personas inversionistas con esa finalidad. En el 2020, el número de fondos que estaban invirtiendo en sostenibilidad a grande escala se multiplicó por 6. Entonces, eso te da una muestra de cómo la inversión sostenible se está volviendo un motor
y vamos a regresar a qué es lo que mueve el motor. Al final es el cliente final. Exacto. Entonces, si el cliente final está cambiando la forma de consumo, esto está haciendo que, por lo tanto, se vuelva una oportunidad para todas las industrias, en donde de las primeras en donde ha surgido esto es en la moda. ¿Y por qué? Por el impacto que tiene la moda en lo medioambiental, pero también por la capacidad de rapidez con la que decide el consumidor. Entonces, como decides muy rápido en la moda, no decides igual en la comodidad de los huevos orgánicos que no comprabas antes, igual y como que no le veías tanto la importancia del huevo orgánico, pero cada vez se vuelve más relevante y las industrias más grandes, ¿no? Como la del oil, la del gas o la del transporte, que tienen más infraestructura detrás, va a tomar un poco más de tiempo hacer el cambio. Por eso se ve más potente como esa subida en las industrias como la moda o en Kavak, ¿no? Kavak también es un modelo circular. Sí. Entonces, los inversionistas ya se están dando cuenta que el cliente y el consumidor está ahí y por lo tanto tienen que ser habilitadores de eso, sabiendo que pues, hay cosas que no van a poder medir, ¿no? O monetizar en el corto plazo. A veces una pregunta y un poquito encaminándonos ya hacia el final de la conversación para tampoco tomar demasiado tiempo tuyo en esto. ¿Tú crees que tiene que ver con temas generacionales del consumidor? Definitivamente, sin duda. Sin es duda. Interesante. Yo tengo, creo que te lo platiqué, tengo 6 hijos en total. ¿Cómo 6? Pues 6, así, 6. ¡Wow! Sí. ¿Con tu esposa? De 2. Ya decía yo, ahí estaba el truco. Bueno, hubo una valiente que se echó 4 conmigo, y luego me casé. Otra valiente que se echó los 4 No, bueno, anteriores. no, ella trajo 2 a la casa. Ella trajo 2 y yo traje 4. Y en total, ok. así es. Ok. Entonces cada quien trae su paquete. Sí. Y ya a esta edad ya no hay ya no hay unos que hagamos juntos. O sea, ya eso lo tenemos claro que por ahí no va a ir. Pero bueno, nos estamos desviando. No, lo que te iba a decir es, me llama es sostenible. Ese es otro, sí, bueno, estamos, ¿cómo se llama? Reciclamos basura y hacemos composta y tenemos una serie de iniciativas en casa alrededor del tema, pero... Tu casa es una oportunidad es una gran circularidad. Pero fíjate, uno de mis chavos en particular, que tiene 21, ya no compra ropa nueva. O sea, se va a estos, no es cliente de Troquer. ¿Será pronto? Eventualmente, yo creo que sí, pero ¿sabes qué le gustan todos estos, cómo le llamas? Thrift shops, donde vas y compras pues camisetas, jeans, chamarras, y es increíble la cantidad de cosas, y además como se pone medio de moda el vintage. El otro día, por ejemplo, me salió con una como sudadera de los Dodgers, que yo decía, güey, ¿de dónde te nació el gusto por los Dodgers, va? Pero es el tema de esa conciencia, de lo que decías ahorita. Estaba yo revisando en las notas que tengo del libro, de las cosas que pone interesantes y preocupantes, es que para hacer una camiseta y un par de jeans se gastan 20,000 litros de agua. Unos jeans, 10,000 litros de agua. ¿Cómo es? O sea, es una alberca. Es increíble simplemente pensar en eso, y de las cosas que yo creo que han cambiado mucho estas dinámicas y de alguna manera creo que también vuelve a ser el tema con los startups, y por eso creo que los founders tienen que estar conscientes de esto. Esto lo sabemos más allá de porque leemos los libros y todo, porque existen los mecanismos tecnológicos para medirlos y porque existen las plataformas de información para difundir eso. Y ahí es donde los founders hoy en día no se pueden hacer a un lado de lo que está pasando. Si están construyendo negocios para las siguientes generaciones, si de verdad quiere trascender más allá de una plataforma del día de hoy y resolver un problema de ahorita, que en nuestras geografías así es. O sea, hoy en día los startups en Latinoamérica pues tienen tantas necesidades que resolver que alguien podría irse con la finta de voy a armar algo para resolver la bronca de ahorita.
pero hay tanta información, hay tanta visibilidad, hay tanta tecnología, hay tantas herramientas, hay tantos modelos de negocios alrededor de esto, que pues mejor hay que entrarle a esto desde ya. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en el libro es todos los capítulos hablan del technology enhancers, ¿no? Y uno de los conceptos interesantes que hablan es del product as a service y de rentar activos. Todo eso es gracias a las startups y a la tecnología que existe hoy. Entonces, pues la verdad es que ha sido una delicia leer esto y platicarlo contigo. No sé si hay algo que no hemos platicado que para ti es importante poner en el contexto pues, de la conversación. Pues sí, el médulo, o sea, la médula de qué permite que esto suceda, ¿no? O sea, cuando tú eras joven, me imagino, que no que lo seas, no que no lo seas. Vamos a bajarle dos rayitas a esta eras conversación. Más joven. Cuando estaba chiquito, quisiste decir. No, tus hijos traen esa filosofía, pero igual, no sé si te acuerdas, pero tu abuela te decía, oye, cómprate un suéter que te dure bien, cómpratelo de calidad. Tienes toda la razón. O sea, tenías la costumbre de que si tus jeans se les hacía un hoyo, los surcías. Claro. Había toda una cultura de ¿no? Las ollas dentro de la casa, pues había que cuidarlas porque son una inversión. Entonces, esa filosofía la perdimos por el consumismo y por la facilidad que se iniciar los objetos. Y entonces llega esta nueva generación consciente pues del cambio climático, consciente del desperdicio, diciendo, pues es que no puede ser que nos estemos, o sea, que estemos destruyendo nuestro propio planeta. Y entonces hay un cambio generacional ahí. Pero lo que permite que esa filosofía de antaño vuelva a nacer es la tecnología. Porque lo que ha permitido que explote y que ha permitido que la circularidad se dé, a diferencia de lo que, o sea, de lo que la truncó en su momento, es la tecnología, porque no es fácil ser circular. La verdad es que sí se requiere esfuerzo. Tus hijos seguramente tienen que invertirle tiempo a saber qué se van a comprar y cómo y qué se encuentran y dónde. Claro. Entonces, es un tiempo invertido que a la larga pues no debieras de perder ese tiempo ahí, sino que la circularidad sea una cosa que te venga natural y que te estemos resolviendo para que tú tengas tiempo libre, pero la tecnología es lo que permite y las tecnologías van en favor de eso, porque entienden que esa es la necesidad que tenemos y ahí está la oportunidad, ¿no? Entonces la tecnología, el cómo lo habilitas a cualquier startup, navegar y utilizar tecnología, pues es cosa ya del pan de cada día. Entonces, utilizar estas tecnologías ya no está lejos. O sea, Google ya tiene, ¿no? O sea, estas tecnologías ya te hacen fácil la vida para vender eso. No sé si te has dado cuenta, pero Best Buy y las empresas de electrónicos ya venden computadoras refurbished. Sin duda, claro. Entonces, o sea, ya está ahí, la tecnología ya está ahí, ya el cliente ya está ahí, el joven ya está ahí. Entonces, pues es una cosa de decir, pues más bien hay que idea o soluciona cómo lo vas a meter más pronto que tarde, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como founder y como startup, piénsalo ahora para resolverlo en el corto plazo. Y para aprovechar también oportunidades de negocio que se abren, porque justo lo que estás diciendo, las empresas grandes cada vez están más enfocadas, pero hay una cantidad, por ejemplo, de información que no se está aprovechando, aunque ya hay mucho disponible, no toda se está aprovechando. Toda la parte de inteligencia de datos tiene mucho que ver con esto, todo el tema de generar mediciones éticas dentro de los negocios tiene mucho que ver con esto. Entonces, sí creo que se abre una oportunidad gigantesca para construir negocios con propósito y éticos, ¿no? Para que tu hijo compre. Sí, exacto. Y tus 6 hijos, ya no nada más uno, la oportunidad está en el resto. Y que mis nietos tengan un mundo. Bueno, sí, ahora sí ya nos volvemos un poco más Es que va para allá. O sea, fatalistas. Cuando ves de las cosas que dice el libro, cuando habla de que hoy en día estamos extrayendo recursos del planeta equivalentes a 1.7 veces los recursos que tiene este planeta, dices, joder,
Sí. Y ese es el dato más alarmante, ¿no? This Ese is es, the most. ese es el eye-opener. Sin duda. Oye, Itzia, pues sí fue un placer. Un placer. Verdaderamente un gustazo. Gracias por tu tiempo y gracias por el insight de la conversación. Súper, súper enriquecedora. Y yo creo que yo me quedo con mucho. Ojalá que esto sea la inspiración para que muchos de los emprendedores que nos escuchan incluyan una agenda de circularidad en sus negocios y incluyan una agenda de ética en la manera como los llevan, porque yo creo que ese es lo que genera el propósito y el futuro de estas compañías, ¿no? Que trascienden. Pues como siempre, darles gracias a los 2 millones de viewers que tuvimos en YouTube. Por favor, pues síganos en Spotify, dense una vuelta por cefati.vc, sigan a Itzia, que tiene mucho que decir y que son cosas muy interesantes. Otra vez, mil gracias, Itzia. Gracias a ti, Fabricio. Y pues nada, recordarles que el mes que entra vamos a leer el libro de Look at More de Andy Stevanovich. Lo vamos a platicar con Rodolfo Ramírez, que es el founder de Redbox Innovation, es un tipazo, buen cuate. Y pues nada, tratar de encontrar la manera de volver a ver a nuestros negocios de formas distintas y de seguir innovando sobre la marcha y mantenerlo como una constante, pues que por ahí va la vida, ¿no? Itzia, te mando un abrazote. Mil gracias. Sí, gracias. Gracias, Monsieur Fabrice.